Miren aquí los riñones en el caballo. El animal está aquí patas arriba. Entonces tenemos, en el lado izquierdo de las pantallas está el riñón derecho, porque da paralelo a la vena cava caudal. Y en el lado izquierdo de sus pantallas está el riñón izquierdo, porque está paralelo a la otra. ¿Dónde se ubican los riñones en el caballo? En la parte dorsal de la cavidad abdominal en el retrocperitoneo. Pero mire que el riñón derecho está más craneal, está debajo de la última costilla a nivel de su extremidad vertebral y debajo de las primeras tres apófisis transversales lumbares. El riñón izquierdo está más caudal, está debajo de la primera, segunda y tercera apófisis transversales lumbares, pero están en el retroperitoneo, es decir, por fuera del peritoneo. Por lo tanto, ¿el animal en qué posición está? Patas arriba, patas abajo, de medio lado. ¿Cómo está? Patas arriba. El riñón derecho tiene forma de triángulo equilátero, es decir, que tiene lados y ángulos iguales, mientras que el riñón izquierdo tiene forma de frijol forrajero llamado chachafruto o balú. Al estar patas arriba, los riñones tienen una cara parietal, una cara visceral ambas, un borde medial, un borde lateral, un extremo anterior y un extremo posterior. ¿Qué es lo importante? La superficie parietal de arriba está en contacto con los músculos lumbares. Y hablamos de los músculos lumbares, entonces eso es el psoas mayor, el psoas menor y el ilíaco. Muy bien. La superficie visceral está en contacto con el peritoneo, pero no olvidemos que el riñón derecho está en contacto con el intestino grueso y el riñón izquierdo está en contacto con el yeyuno. Un borde medial es recto y en la parte central se encuentra el ilio del riñón, mire. Y en ese ilio tenemos dorsal arteria, vena media y uréter ventral. Arteria, vena y uréter. En el borde medial y hacia el craneal del ilio están las glándulas adrenales respectivas que tienen forma de oruga. Y entre las glándulas adrenales, mire, se ubica, aquí está la 7 y la 9. La 7 la guarachera de Cuba. Ah, claro. La celíaca. Y la mesentérica craneal. El extremo anterior del riñón derecho está en contacto con el lóbulo caudado del hígado, que ya nosotros lo estudiamos. El extremo posterior con la flexura caudal del duodeno. El extremo anterior aquí está en contacto con el estómago y el vaso. Acá vienen los intestinos. Si a este riñón le hacemos un corte transversal, ¿no?, entonces vemos perfectamente en el caballito la corteza, la médula y la zona intermedia. No olvidemos que la arteria renal va y se ramifica en la zona intermedia, que la unidad estructural y funcional de ese riñón se llama nefrona, y a partir de ahí viene la irrigación de las nefronas, porque hay arterias corticales y medulares. De la médula se ubica o más bien el ilio, conduce al seno renal. En el seno renal se ubica la pelvis es el origen dilatado del uréter, pero la pelvis en su parte central está la cresta renal que recoge la orina producida por los nefrones del centro de la glándula, y en los extremos están estas prolongaciones de los cuales se recoge la orina de los respectivos polos del riñoncito. Muy bien. No olvidemos, colegas, entonces, que de los riñones vienen los uréteres. Y el uréter abandona el respectivo órgano por el borde medial y por caudal. El derecho va paralelo a la cava y el izquierdo paralelo a la aorta. Hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer cualquier cirugía de no ir a romper esos uréteres, porque si no, se genera una insuficiencia renal de origen por
corte transversal entonces esta se hizo un corte a nivel de la pelvis de la yegua, mire, donde está el riñón, de ahí sale el uretra. Entonces el ureter tiene tres porciones, nace por detrás del peritoneo, o sea, en el retroperitoneo. Si el ureter se rompe por detrás del peritoneo, se va a formar un edema alrededor del ano. Si el ureter luego pasa a la cavidad abdominal, ¿en qué pliegue se va a ubicar? En el que sostiene al techo, en el caso de la yegua, que es el ligamento ancho del útero. Esa es la porción abdominal. Luego pasa la porción abdominal a la porción pélvica y va a desembocar en la cara dorsal del cuerpo de la vejiga a nivel de los orificios ureterales. ¿Cuál es la función de los uréteres? Llevar la orina desde el riñón hasta la vejiga, con una longitud de 80 a 120 centímetros. No olvidemos que esto es una media, porque si hablamos de un fondo, pues eso no va a ser cierto, y si hablamos de un presionador tampoco, es una media. Con un diámetro más o menos, atención, de 2 a 4 centímetros, o sea que es un tubo grande. Pensar en que nunca vaya a haber un cálculo en un uréter no es fácil. Estamos hablando de un percheón. El uréter llega a la vejiga, pero cuando llega a la vejiga, eso es muy importante visualizarlo. Miren, entonces aquí está la vejiga. Entonces mira aquí, bueno, se me olvidó decir que los riñones son unilobulados, o sea, es un solo lóbulo. Pero aquí está en el caballo, mire, y nos da la impresión de que tuviese lóbulos. No, es la cápsula que post-mortem se contrae y al contraerse da la apariencia que tuvieran lóbulos. Mire aquí a los uréteres bien bonitos. En el centro está la bota con sus ramas terminales que son las ilíacas externas, irrigación de miembros posteriores, las ilíacas internas que dan para pelvis y zonas de pelvis. Pero van los uréteres también en la vejiga. La vejiga con su forma piriforme, tenemos el vértice del cuerpo y el cuello. Si ubico aquí el cuello donde nace la uretra, meato urinario interno, y a nivel del cuerpo se ubican las desembocaduras de los uréteres, entonces recibe el nombre de orificios ureterales. Aquí yo puedo ubicar un triángulo, ya lo vimos en generalidad, y ese triángulo recibe el nombre de trígono vejigal o trígono vesical. ¿Cuáles son los ángulos de dicho triángulo? Orificios ureterales, meato urinario interno. Pero no olvidemos que aquí está la columna, o sea que los uréteres desembocan por dorsal del cuerpo de la vejiga. Si yo hago un corte transversal de la vejiga, pero lo miro por debajo, viene algo supremamente importante, y es esto. Entonces miren aquí la vejiga, tiene una serosa o capa externa, una media muscular, la cual es músculo liso, son 3 capitas de músculo liso y llegan hacia el cuello de la vejiga y reciben nombre de músculo detrusor de la vejiga. Y esta actúa a nivel de el embudo, a nivel de embudo, es decir, cuando ella se contrae, toda la orina se va hacia el cuello. ¿Estamos de acuerdo o no? Esta es la mucosa, mire, pero no olvidemos que la mucosa de la vejiga es un epitelio de transición. Es decir, que a medida que se llena ese epitelio, va perdiendo su viaje. Mira aquí el uréter atraviesa la sedosa, llega a la muscular y de 2 a 4 centímetros pasa entre la muscular y la sedosa para desembocar sobre la lumen de la uretra, formando los orificios ureterales. Esta parte del uréter, que va desde la muscular y mucosa hasta la mucosa, reciben el nombre de columnas uretéricas u ureterales. Cuando se llena el chichi, la aparición del chichi comprime los uretes y los orificios ureterales, actuando de manera de esfínter y evitando así que haya
retroceso del chichi hacia los riñones y así se van a evitar las infecciones ascendentes. ¿Todos de acuerdo, colegas? El cuello de la vejiga se continúa con la uretra. Acá. Voy a colocar dentro del aparato reproductor masculino uno de un caballito, de un toro. Por el momento que no tengo aquí la de caballo, pero miren acá, está mirándose la puerta, atrás esta. Entonces la uretra tiene dos porciones. Ya la vemos en generalidades. La primera porción es la uretra pélvica. Pero no olvidemos que aquí atrás llega y se dilata para formar el folículo seminal. ¿Sí o no, colegas? Y la que se llama uretra pélvica. Y la que está por fuera de la pelvis se mete dentro del pene formando la uretra extrapélvico-peneal. La uretra nace en el cuello de la vejiga, ¿verdad? En el meato urinario interno y termina sobre el glande del pene en el meato urinario externo, también se llama orificio uretral interno o orificio uretral externo. Voy a estudiar la uretra pélvica en el equino. Miren acá, uretra pélvica en el equino. Entonces, miren la vejiga. Esta sería la uretra pélvica. En la uretra pélvica, si yo dibujo aquí la uretra pélvica, miren. Entonces, ¿dónde nacería? En el meato urinario interno, va, se dilata en forma de folículo seminal y llega hasta la parte dorsal del arco isquiático. La uretra pélvica nace en el meato urinario interno, pero resulta que alrededor de esa uretra existe un músculo voluntario. ¿Sí lo ven ahí en verde o no, colegas? Ese músculo se llama músculo uretral. Y ese músculo uretral es voluntario, lo maneja el medio pubescente. O sea que con este músculo de la uretra yo defino el modo, tiempo y lugar. Lugar, donde hago chichi. Lugar. Modo, rápido porque estoy afán. Tiempo, lo menos posible. Oh, bueno. Algunos se sientan y leen el frío y hacen el chichi. Otros leen recetas de cocina, dependiendo de nuestra profesión. Pero miremos que al lado y lado del cuerpo de la vejiga y de la uretra pélvica, entonces aparecen las glándulas sexuales accesorias. Mire, la primera son las vesículas seminales, que son un par de sacos elongados. ¿Sí los ven o no miren? ¿Dónde desemboca? En el colículo seminal. No olvidemos que este de aquí, volumen eyaculado. Pero miren, semejante próstata que tiene el caballito, miren. Esta es la próstata, tiene un cuerpo y dos lóbulos. ¿Dónde desemboca? En el colículo seminal. Y sobre el arco isquiático, entonces, míralas, van las glándulas bulbouretrales o de Cooper y ellas desembocan directamente en la uretra pélvica. Díganme si sí o no, colega. ¿Aló? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues, ¿qué forma tienen las vesículas seminales? Ahora, eso es importante para los sacos elongados, próstata, cuerpo y dos lóbulos. Y las glándulas uretrales de Cooper, es decir, son completas. Pero ahora miremos que entre las vesículas seminales vienen los ductos deferentes. Mira, aquí viene el ducto deferente. Viene el ducto deferente, se dilata y va a desembocar en el colículo seminal. Viene el otro ducto deferente, se dilata y va a desembocar en el colículo seminal. ¿Sí lo vemos o no?
Y entre ellos, colegas, mire, voy a colocar en amarillo, el útero masculino. Entonces vemos trompa, trompa y cuerpo, lo único que no tenemos son ovarios. Pero si yo coloco aquí arriba el recto, el recto, pues ¿entre qué está? En el pliegue recto vesical de vesículas seminales o recto vejigal. ¿Algo? ¿Sí o no? Entonces ya vemos, vesículas seminales, próstata, glándulas uretales o de Cooper, los colículos seminales y de útero masculino. Entonces yo le digo a ustedes, estructuras que desembocan en el colículo seminal en el caballo. ¿Qué me indican? Vesículas seminales, cisas. Ductos deferentes, cisas. Próstata, cisas. Y para de contar. Ah, no, y el útero masculino. ¿El útero masculino tiene músculo liso? Sí. Tumores de músculo liso, leioma o leiomioma. Por los machos podemos tener leiomas o leiomiomas cisas. Sí, no es tan frecuente, pero sí. Puede ser. Bueno, indiquen si hay dificultades, colegas. ¿Lo escuché? Entonces miremos aquí una pelvis en el macho. Mira aquí la síntesis pélvica del caballo. Sacro, L7, S1, S2, S3. Mira aquí la vejiga, ¿la vemos bien o no, colegas? ¿Aló? ¿No escucho? Sí. Sí. La uretra, mire, pélvica y el músculo uretral. Ay, qué putería. Miren las glándulas, vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales o de Cooper. Mira aquí perfectamente va el ducto deferente, se dilata, forma las ampollas de los ductos deferentes, ¡pum!, al folículo seminal. Y miremos aquí los uréteres, ¿sí los ven o no? ¿Cómo yo sé que este es el ducto deferente? Porque es que viene de la canal inguinal, mire. Y en la canal inguinal está el cordón espermático, y en la parte caudomedial del cordón espermático viene el ducto deferente. Ya lo vamos a ver. Pero si veo otra vejiga por arriba, vale la pena. No hemos visto entonces cómo es la carreta relacionada con los ductos deferentes, con los uréteres. A ver, tú. Entonces mire esta. Esta no hay que olvidar. La vejiga, dígame si sí o no. Amarillo. Basta, putería. Bueno, bien. Ok, no. ¿Próstata? No. Vesícula seminal. Cuerpo y lóbulos. Próstata. Glándulas bulbouretrales o de Cooper. Sí, se mide el ducto deferente. Ampollas de los ductos deferentes. Entre ellas el útero masculino virtual. Pero al ladito bajan los uréteres. Algo. O sea que si yo lo coloco patas arriba, al colocarlo patas arriba, los ductos deferentes son los primeros con los cuales me voy a encontrar, ¿sí o no? Pero si voy de lado, es el uréter con el cual me voy a encontrar. ¿Por qué les explico esto? Porque si el animalito tiene una hernia perianal, la vejiga y la próstata se metió todo allá. Entonces yo tengo que operar. Y lo primero que voy a hacer es cojo los ductos deferentes y los fijo en el peritoneo parietal, o sea que hago una deferopecia. ¿Sí me siguen o no? Pero yo quiero estar seguro porque en lugar de fijar, de anudar los ductos deferentes, anudo solo los uréteres. ¿Qué le pasa al animal? Caballo. Ese no le va a oler nada. 3 días está muerto. Adelante, haga lo que quiera. Pero una responsabilidad tan tenaz. ¿Me siguen o no? Bueno, confiemos en que cuando lleguen a cirugía y lo aprendan a hacer, lo hagan bien. Sino que Dios y la paz los premie. Sino que Dios los visite porque por aquí no tenemos tiempo. Bueno, muy bien. Está la uretra pélvica. Ahora voy para la uretra extrapélvica o perineal.
¿Qué pasa con él? Bueno, entonces miremos esto. La uretra extrapélvica o peneana se va a meter dentro del pene. Y no olvidemos que el pene, para poder hablar de la uretra extrapélvica en el caballo, me toca hablar primero del pene. En generalidad vimos que tiene una raíz que se le pega a la parte ventral de el arco isquiático, allá por dentro, en unos ligamentos llamados pilares del pene. O sea que allá por dentro, aquí están los pilares del pene. Uno por este lado y otro por el otro. ¿Sí lo van a entender o no? Y sobre él viene un músculo llamado isquiocavernoso. Mírenlo aquí. Miren el músculo. Bueno, aquí el pene quedó para el otro lado. Mírenlo. Pero miren aquí perfectamente sobre el pilar del pene va un músculo triangular llamado isquiocavernoso. ¿Cómo lo ven? ¿Bien o no? Sí. No lo escucho. Precisas, precisas. Bien. Ahora vuelvo nuevamente. Bueno. El cuerpo es este. Está ubicado en la parte ventral y central del abdomen. El pene en reposo en un caballo mide 75 centímetros en un percherón. Pero en estado de excitación mide 1,50, que es lo que mide la vagina en una percherona desde los labios vulvares hasta el córnex vaginal. O sea que el diseño es perfecto. ¿Sí o no? Perdón un segundito. ¿Aló? Sí, señora, orden. ¿Y para qué numerito es? Sería. Ah, me pongo la viernes, que no tengo viernes me llega. Ah, pero hay interferón. Sí, pero hay interferón omega. Es decir, el problema es que es muy costoso, vale 330.000 en centímetros. Bueno, sí, señor. Bueno, 10 de la mañana puede ir, con mucho gusto. Bueno, para servir. Bueno, entonces, oye, ¿qué? ¿Digamos? Algo. Sí, entonces, crece bastante. O sea que con la excitación aumenta longitud y aumenta diámetro. ¿Por qué? Porque a nivel del cuerpo del pene existen los cuerpos del pene. Y los cuerpos del pene son unas estructuras virtuales. Ahí está ampliado. Aquí hay un espacio virtual. Cuando se llena de sangre, entonces, ¿qué pasa? Este aumenta su longitud y todo esto se llena de sangre. Dígame si sí o no. En todas las especies es por sangre con presión positiva, o sea, viene de las arterias. Solo necesita un estímulo visual para que el macho se excite y el pene se tome erecto, a excepción del perro, lo vamos a ver luego. Pero así como se llena de sangre, hay un problema muy tenaz. Si este se rompe, puede generar una hemorragia y esa hemorragia puede terminar en muerte. ¿Me siguen o no? ¿Por qué? Porque se llena de sangre, pero sangra y sangra y sangra y sangra, y realmente para detenerlo toca con cirugía. Entonces tenemos, miren que aquí a nivel del cuerpo del pene, entonces en el cuerpo del pene hay dos cuerpos. ¿Lo ven perfectamente el cavernoso? Díganme si sí o no. ¿Qué es este? Pero miren, todo este es el cuerpo, ayúdenme. Cavernoso. ¿Todos de acuerdo o no? Pero no olvidemos que por debajo viene la uretra. ¿Cuál uretra? La porción extrapélvica o peneana. Y la uretra sobresale del glande, que ahorita vamos a estudiar, hasta 2 centímetros y forma el proceso uretral. ¿Qué indica? Que durante la la excitación, pero sea para gestación, crece más el pene que la uretra. Por eso la naturaleza le sube un poquito.
Si molestan con los tululú, los congelamos, los guardamos y les quitamos todo y los congelamos más rápido. Entonces, ¿esta es la qué? La uretra. Párenme bolas. Ahora voy a hacer un corte transversal para que me entiendan lo siguiente y voy a ver el cuerpo del pene de frente. Miren acá. Todos concentrados. Entonces, mire, esta que está en la uretra. ¿Vamos bien o no? Este es el cuerpo cavernoso. Pero el músculo que envuelve a la uretra en la porción peneana, entonces forma el cuerpo esponjoso. O sea que si voy atrás, ojo a decir si está clarito todo. Voy a colocarle en rojito pequeñito este que está en el cuerpo, el pene es el cuerpo ¿qué? A ver. ¿Todo bien hasta ahí o no? Ahora, dibujo con amarillo, grueso, ¿la qué? La uretra, uretra. Pero resulta que esa uretra tiene un músculo uretral, pero el que está en el pene, se llamará cuerpo ¿qué? Esponjoso, cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso. ¿Cuál es la función de este cuerpo? Mantener la lumen aunque el pene esté excitado, porque si no, cuando viene el eyaculado, que no es más que la contracción involuntaria del epidimo y el ducto deferente, si se cierra el lumen de la uretra, pues el eyaculado va para la vejiga. ¿Qué es lo que le pasa a los diabéticos? Como fallan los nervios, entonces el eyaculado se va para la vejiga. Entonces allá en el pueblo la señora se casó con un diabético y está embarazada. Entonces viene la duda. No, pues, para chisme eso sí, mejor dicho. Pero uno pregunta y dice, no, les tocó ir al médico porque el diabético es infértil, no estéril. Entonces necesita de que el médico, ginecólogo, ¿con qué especialidad? No. ¿Cuál es el que dicta la reproducción? Pero es que parejitas no pueden quedar embarazadas. Y les toca coger el óvulo, sacarlo. Eso. Es ginecólogo con especialidad en fertilidad. Entonces toca sacar el óvulo, sigan mirando el cajepete. Luego, después del eyaculado, dejan una sondita. Primero, antes del eyaculado, que tengan relaciones, le mandan un medio cultivo a la vejiga. Tienen su relación ahí dentro del hospital, mandan una sondita a la vejiga y sacan los espermatozoides con el medio cultivo. Escogen el mejor y en la caja de Petri los fertilizan y luego lo regresan a la mamita. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Seguramente alguno debe estar ya por ese tipo de tecnología. Porque recuerden que hay personas que nacen con. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando? De diabetes, nacen con diabetes, nacen con ese problema. Sin embargo, hoy en día ya tenemos cosas muy bonitas para tratar la diabetes. Entonces, cuerpo cavernoso y cuerpo ¿qué? Esponjoso. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero un hijito, todos aquí, un hijito del cuerpo de rojo va a envolver al músculo esponjoso y recibe el nombre de músculo ¿qué? Bulbo cavernoso. Entonces, mire, un hijito. ¿Me di a entender o no? Otra vez. Cuerpo cavernoso del pecho. Amarillo la uretra. Alrededor de la uretra, si este es el cuerpo cavernoso, este es el cuerpo esponjoso. ¿Cuál? El que recubre a la uretra. ¿Sí o no? Que mantiene el lumen abierto. Pero un hijito del cuerpo cavernoso envuelve a la uretra. ¿Al cual? Al cuerpo esponjoso. ¿Y cómo se llama el músculo? Bulbo cavernoso. Entonces lo paso aquí. Colegas, díganme si a conciencia quedó bien o no. No es el puta, dicen en mi pueblo. Que salga ese. Y eso es pelea. Entonces miren, cuerpo cavernoso, díganme si sí o no. La uretra, y miren aquí el cuerpo ¿qué? Esponjoso. Cuerpo esponjoso. Resulta que el cavernoso estaría
Aquí no lo pintaron. Por fuerita. ¿Sí me siguen todos o no? Faltó acá. Pero el cuerpo esponjoso tiene dos porciones, la que recubre internamente la uretra, y si hilamos bien delgado por fuera del esponjoso viene el bulbo esponjoso, y por fuera del bulbo esponjoso viene el bulbo cavernoso, y es el que está aquí. ¿Todo bien? Entonces miremos que aquí está perfectamente la lumen de lo que estamos. ¿Cómo vamos? Bueno, muy bien. Señor. Bueno, entonces ya está. ¿Qué me quedaría del pene? El glande en el caballo. ¿Cómo es el glande en el caballo? Entonces, es la parte más sensible, cisas, tiene forma cilíndrica también, y en la parte ventral y hacia central está la uretra, tiene el proceso de tal y termina en el meato urinario externo. Esta se llama cabeza. Detrás de la cabeza del glande viene la corona del glande, detrás de la corona del cuello, y del cuello nacen dos ligamentos que lo fijan por dorsal y por ventral al cuerpo, formando el proceso dorsal y el proceso ventral del glande. No olviden que el eyaculado es por excitación, por lo tanto el pene crece en longitud y en diámetro, y si el eyaculado es por excitación, el eyaculado es intravaginal. Doctor Giovanito, ¿cómo vamos? ¿Me ayudan a conocer su profesor de patología? ¿Sí?